Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo quien encuentra este video. Última sesión del epílogo al CIFCON. Aparezco yo de entrada, pero no seré el protagonista. Solamente aparezco anunciando porque muy pronto llegarán nuestros invitados especiales para lo que será esta conversación final que estamos grabando. No en vivo, no será en vivo, pero digamos estamos grabando ahora que está terminando el año, a puertas de 2026, cerrando así al CIFCON 4. Esta sesión también se suma, por supuesto, al resto del epílogo, que ha incluido los premios Aspasia, así como una charla internacional con Hungría, con Eva Bankshaw, eh, que pertenece a la revista Galáctica. Así que, digamos, este tridente completa este tercer momento, a su vez, de lo que ha sido hasta el CIFCON 4, que ha sido muy masiva, pero ha sido otra gran aventura, con la quinta ya insinuándose en el horizonte. Marker. Hola tú. Hola, Lara, justo estaba ajustando yo aquí las cosillas de Zoom. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto verte. Sí, aquí estamos. Esta es la antesala de que llegue Olave y Joel. Claro. Que tú ya los conoces, son unos loquillos también. Pero no, y bueno, Laura, Joel se han conocido en alguna instancia. Aquí Sí, bienvenidos creo que es la nuevamente. instancia también para pedir disculpas La por la primera vez redención. que conversamos. A lo mejor Laura no se dio cuenta. ¿Te acuerdas tú de ese evento? Es que un tema con los chiquillos de Cocaine Bear. Que digamos se cortó una parte de una grabación contigo, pero hace mucho tiempo. Bueno, a ver si vamos a andar 4 años atrás. guardando rencor. Sí, pero no Pero me lo he perdonado todavía, así que te pido disculpas por ese problema que en el fondo me han estado bardeando 4 años con el tema, así es que que lo hemos molestado a Laura, es que está lo hemos No te vengado. es dejan por eso. Está olvidar, vengado. no te dejan olvidar. Voy a mencionarlo en la introducción formal, voy a decir que esta es la redención del equipo de Cocaine Bear. Bueno, te mandamos todo esto. Muchos saludos, Laura, en varias charlas virtuales de Alcifcon, a propósito de. Y también salió a colación probablemente el tema de Cocaine Bear que tenía que el equipo redimirse contigo, a pesar de que un evento así. Pero bueno, parte de la broma. Marker. Mira mi juguete nuevo, Leo. A Esto, ver. ¿se ven ahí? ¿Y De los DJI. No, qué es? Son micrófonos inalámbricos. ¿Está ahí? Pero Ah, Ah, hace, ya, ahí, perfecto. ay, otra qué tecla. cool, Sí, qué Pero cool él. déjame ver si lo puedo conectar. A ver, dame un segundo, porque no. Quédate con el que ah, estás. ya, vamos a partir avanzar entonces, ¿eh? tecnológico. Vamos a molestar Espérate, tengo de este, espérate. A ver, pero Esto es déjame intentarlo, déjame intentarlo. Está bien, Pere. Organicemos lo que vamos a hablar. Ah, pero Laura, tú nos conoces. Marker. Bueno, la idea es eh, que esta es la conversación, la instancia, la sesión que cierra todo lo que es al Alcifón 4, tercera sesión del tercer momento, cosa que coincidió, pero fue bonito, grabado, no en vivo. Y la idea, digamos, es convocarte a ti como invitada especial, por supuesto, Laura, amiga de Alcif, alcifiana y persona de renombre internacional que ha llegado hasta China. Me Eh, ruborizo, me ruborizo. Así que, por supuesto, era la idea, digamos, qué bueno que se ha generado. La idea es eso. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Fuerte y claro. ¿Sí? Fuerte y claro. Perfecto. Ya. Esa va a ser la introducción del video, lo siento.
Bienvenidos oficialmente ahora sí a, a esta tercera conversación eh, que ya describí un poquito en fragmentos previos. No estamos en vivo, pero sí grabando literalmente a final de este 2025. De hecho, en breve parte los fuegos artificiales. No, esa es broma, pero literalmente estamos grabando a final de año y en esta situación, en esta ocasión, la idea es tener un espacio para conversar con Laura Ponce, que es nuestra invitada de honor en esta situación, en este momento, tercer momento nuevamente de Alcifcon 4, que ha sido nuestra cuarta convención consecutiva, quizás la más masiva en cuanto a tiempos y logísticas realmente masiva. Eh, y esto a la vez siendo la tercera sesión grabada del epílogo del Alcifcon 4. Así que bueno, Laura Ponce, valga nombrar nuevamente quién es, poder tener tu propio espacio si quieres, pero yo te presento de inmediato como una de las grandes voces de la ciencia ficción. No solo, digamos, en español, yo lo dejaría como de la ciencia ficción, en el sentido de que tu trayectoria lo sabemos y, por supuesto, si alguien no lo sabe, que puede así ser, les comento yo. Laura tiene experiencia, digamos, a nivel latinoamericano, siendo ya de Argentina, pero su legado se ha expandido, yo creo, por hasta China, nuevamente dando ese ejemplo de que viene al lugar. Y digamos, en compañía nuestra está, y que es parte de este episodio también, el equipo del cual también soy parte, así que me estoy aquí haciendo un híbrido. Estamos como Cocaine Bear, Hola amigos, sí. siendo también aquí partícipe de este cierre de Alcifcon, estando Joel Rojas, abogado del norte de nuestro país, pero también un gran literato, un gran sabio en general, de la música, del Ah, eso me arte. gustó más, eso me gustó más, eso me llena más el ego. Por Gracias. fin una buena presentación de ti, ¿viste? Sí, me voy a poner serio. Es muy cierto esa, una persona de mucha cultura y con deseos de comentarla y divulgarla como lo hacemos en el programa, así que eso siempre es muy, muy valorable. Y por supuesto acá también me acompaña User, que es ganador del premio Una Altísimo especie. 2022, que fue el año en que cambió su nombre, y desde entonces es User. Pero no, en palabras más serias, Andrés Solave, por supuesto, que me acompaña acá, que también es un honor, es una gran voz también en la voz de la ciencia ficción y más allá también en ficción especulativa, en quizá, digamos, el pensamiento en torno a, así como también un economista en su vida paralela, valga mencionar. Le llamaremos user solamente para entretenernos un rato, pero es Andrés Olave por si acaso quien no crea. Ah, Hay que ahí poner, sí. ¿no? Así que yo con toda esta gran mega hiper extensión que hice de introducción, quiero darle la palabra a Laura para que comencemos, digamos, esta conversación para que nos cuentes, digamos, si quieres también ampliar tu presentación como tal, pero hablar de este fin del CIFCON y cómo tú ves al CIFCON y las convenciones en general en torno al fandom de la ciencia ficción y esa situación de convocatoria y reunión que ocurre. ¿Cómo lo ves tú desde afuera, tus apreciaciones, quizás anécdotas previas? Y ahí entre los demás iremos tomando estas riendas, como siempre, sin timón y en el delirio, Pero como nos gusta a nosotros. Muy bien. como aprendimos, Bueno, como hemos en aprendido. principio, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar en esta charla de un poco de cierre de la experiencia Arcikov de este año. Llamémosla así, una experiencia, no es solo la convención, no es solo el encuentro presencial en distintas sedes, no es solo el encuentro virtual, la telepresencia, sino todo eso en conjunto y pensemos en eso sobre todo. Muchísimas gracias por la invitación, me siento, ya una vez más lo digo, muy honrada y además me parece un tema muy interesante. Primero, bueno, esto que estamos diciendo, año a año el CIFCOM se reformula, crece, tiene otras, agranda sus características de alguna manera. Y, y es, creo yo, de lo más importante que se está haciendo en cuanto a convenciones en el sur global. Y, y me parece que hay atrás de eso
una increíble organización, porque estas cosas no se hacen solas Así y es. hay que movilizar una serie de recursos y de voluntades que no son menores. Así que valga mi admiración y mi felicitación para todos los que hacen esto posible. Valga ahí el saludo a Y todo el equipo, ¿ah? Que bueno, somos, sí, son hartos, como tú mismo has dicho, en la página web, digamos, pero sí, ha sido un equipo trabajando arduamente. Quizás no están ahora aquí, pero como tú, qué bueno que lo mencionas porque es necesario mencionar que es un equipo grande, si no es imposible, si no se hace en y equipo, en comunidad. sobre todo eso, o sea, a veces no, nos encontramos frente a estos eventos o a publicaciones o a cosas que son maravillosas y creo que es importante reconocer y resaltar que eso está hecho con mucho esfuerzo por un número grande de personas Ujú. y que ha requerido no solo lo que esas voluntades pueden hacer individualmente, sino que trabajan en equipo que suele no ser fácil. Mm, así Entonces es. creo que es el doble o el triple de reconocible y de brindar nuestra gratitud frente a eso. Porque en lo que mi experiencia con los encuentros, los eventos o las convenciones en sí, desde lo que se hacía en Pórtico en Argentina o ahora en Encuentro Cercano, eh, hay toda una cantidad de cosas como de enfrentarnos a la adversidad, enfrentarnos a situaciones que no son en principio, nada favorables, y generar esto prácticamente de la nada. Así Sí. que creo que requiere un montón de reconocimiento. Incluso a veces quienes lo hacen o quienes participamos de esos equipos no tenemos claro sí el esfuerzo, pero hay que dimensionar la importancia de estas cosas. Así que realmente los felicito y Muchas agradezco sus gracias esfuerzos. por esas palabras, Laura. Y bueno, también para nosotros un honor tenerte acá y no quiero responder yo, pero porque entiendo todo el mensaje, prefiero darle la palabra. Bueno, Joel y Andrea en todo caso también son parte del equipo de Alcifcon, digamos, están nuestro humilde WhatsApp, de los Sí, yo quería sub decir algo WhatsApp. respecto de eso porque Leo no lo puede decir, pero creo que Leo es el factotum, aquí es el hombre que mueve, digamos, las cosas. Ah, pero Y, Es nuestro querido sí, comandante, es nuestro y yo querido creo como que comandante. tallente. sí, obviamente no lo puede decir él, pero yo creo que obviamente todos lo sabemos y le agradecemos, digamos, esa capacidad de gestión, de convencer también y de entusiasmar al equipo. Nosotros tenemos, bueno, yo como abogado he asesorado jurídicamente, digamos, a ASIF en este tema, pero hay un equipo, obviamente, un montón de gente que de alguna forma ha participado, llenando, digamos, las sesiones, estando ahí siempre, digamos, coordinando, digamos, técnicamente el asunto, conduciéndose los espacios, pero más que nada, todo pendula, digamos, alrededor de nuestro querido Leonardo. Entonces, Y su capacidad es importante, su, sí, su capacidad de compartir ese entusiasmo, que creo que sí, es sí, fundamental. es lo más importante porque pero he notado algo y yo creo que lo podemos enganchar con otro tema, que es que de alguna manera se forma un grupo de personas, pero este grupo de personas tiende a permanecer en el tiempo. Y eso puede Mm, ser bueno, pero también puede ser alarmante en el sentido de que empieza a ser una cuestión más bien generacional, más que venga, más que convocante, más que venga gente que no conocemos. O que vaya entrando gente que no conocemos, digamos, y se vaya entusiasmando con la ciencia ficción, sino que empieza a ser una especie de camarilla o de una acampada, por decirlo de alguna manera, de gente que aprecia lo mismo y se va de alguna forma apreciando que nos estamos alejando Es muy de la complejo gente. ese tema, es muy complejo. Y realmente, bueno, en Argentina he vivido experiencias similares en relación a lo que fue, por ejemplo, el grupo Axón en su principio, lo que fue Mm, el CACIF en Argentina, y después yo siento que estoy en la generación siguiente, después pude haber
algo en torno al heredero de eso, en torno al grupo de las tertulias o de Revista Próxima, pero también fue muy difícil y de hecho no encontramos el modo de hacer el recambio generacional. Sí, bueno, y eso enganchaba tal vez con tu labor de editora y digamos, de lectora y también de gestora, podría llamarnos, digamos, y acá voy a generalizar brutalmente, pero llamar la atención respecto a la crisis también de la lectura, o sea, del conjunto de lectores que va reduciéndose, a pesar, digamos, de que todos tenemos dispositivos y todo, pero hay un desplazamiento, digamos, de los intereses de la juventud, de las generaciones más jóvenes, por el tema del formato libro. O sea, Tal cual. siguen leyendo mucho, siguen interesándose por el futuro. Obvio que sí, ellos lo son, van a participar de eso. Pero el libro de ciencia ficción es un tema que va quedando un poco de moda, un poco. El Sí. dispositivo libro Quería en su saber tu formato opinión respecto de tradicional. eso. Y si eso tiene un efecto, por ejemplo, en el mismo tema de la convocatoria, de quienes participamos en ALSIF, o Mm. de otras instancias como esa. Solo para Yo todo esto, Sí, yo Andrés. también quiero, todos vamos a interrumpirnos. No, pero esa va a quedar. Perdóname, Andrés, solamente un poquito nomás que por lo que dijeron, yo solamente tengo que nomás decir que agradezco las palabras de Joel, pero esa motivación mía, muy, muy ciertamente siempre depende mucho también de encontrar a gente que por supuesto se vuelven amigos, amigas, Mm. pero digamos, mi motivación también depende de eso. O sea, por ejemplo, yo sé que con Andrés o Lave molestamos que hacemos de repente nuestras locuras, pero o sea, ese feedback también de que yo le digo, oye Andrés, Olave, hagamos tal locura, vamos a ver cuando fuimos a al tío Mircha, que le decimos hacía con cariño a Mircha Castorescu, el autor. O sea, esa segunda, esa parte de vuelta hacia mí también es la que me permite esa accionar. Yo creo que no se podría, no es que tenga un motor motivacional propio, por así No, decirlo. no, pero la complicidad es imprescindible. Si Eso, no, eso, si no hay diálogo, si no hay exacto. una construcción O sea, en ese sentido, por ejemplo, yo ahí tengo que mandarle saludos a todo el equipo, tanto a los cabros de Cocainbel que están aquí presentes, a Cristóbal, Cristóbal de la Cuadra, para decir su nombre como tal, con también que un feedback constante, a veces peleamos, pero en el buen sentido, que nos motiva a ambos a hacer cosas. De hecho, él ahora está haciendo también más cosas alcifianas, JP Cifuentes también, que siempre es como esa, cuando de repente baja una motivación, él, ¡pum!, aparece. Eh, Andrés Corona también, que es parte del actor, que es el Premiaciones, y un sinfín de otras personas, Claire Mercier, el mismo Donny que mencionaste de Imaginistas, que siempre está ahí. Así que eso no podía dejarlo pasar, pero lo anclo a lo que preguntó Joel, digamos, de los temas de los recambios, haciendo nomás mención a que en Alcif, al menos en muchas comisiones, que es como funciona Alcif, digamos, como esta especie de comunidad autónoma que se unifica según las necesidades ese tema, digamos. Y de hecho pronto viene, como es tradición desde hace ya 5 años, la demografía que hacemos, esa no es la palabra que ocupa Cristóbal, quien es quien alarma, que la arma, pero digamos donde se ve cómo van los rangos etarios de ALSIF, cuántas personas se incluyeron este año nuevas, cuál es la de esas personas, y así uno va viendo ese movimiento. Y digamos, eso lo ocupamos por eso mismo, para mantener esa conciencia, y a la vez en ALSIF siempre se intenta esta diplomacia, por así decirlo, con equipos, tanto por ejemplo Donny con Imaginista, que también son de ALSIF, o sea, Donny es de ALSIF, pero digamos, sabemos que ahora Imaginista es su proyecto principal, pero se genera esa armonía también. O no sé, Marco Fabián en Letras de Chile, eh, el mismo Cocainberg como canal propio también a su vez. Entonces, claro, están esas estrategias, pero, y de ahí devuelvo la pelota, no deja de ser esa preocupación de si realmente ese recambio se logra o no se logra con esa problemática de la lectura. Así que ahí devuelvo a Joel, digamos, su pregunta original. Y Sí, Andrés, no sé qué Sí, Andrés, no quería me ha llegado nada. aportar. me gustó el enfoque que le dieron así como a partir de impulsar a las generaciones o cuando se llama qué va a pasar con los libros. Yo igual tengo una mirada, ¿no?, un poco distinta a la de Joel, porque quizás yo tuve como ese miedo en algún momento, que se dejara de leer o se dejara el libro en papel, Mm, pero en general acá en Santiago, una está lleno de librerías,
incluso ahí yo vivo en un barrio residencial, hay librerías ahí grandes, así, con mucha gente y mucha gente comprando libros. E incluso, por ejemplo, estábamos conversando con un amigo, el escritor Joaquín Escobar, que justo hoy día pasé por la librería que estaba debajo del gimnasio y estaba su libro ahí, y le comenté, y por ejemplo, en ciencia ficción, Minotauro sigue reeditando los clásicos. Ahora sacó Ursula K. Le Guin, sacó a Bala, o sea, los mismos clásicos que uno leía en Minotauro, estos antiguos, así. Este, yo me lo conseguí ahí, uno que me trajeron de Buenos Aires, pero están saliendo de nuevo. Entonces, en general, a mí me sorprende todo ese movimiento editorial tan amplio, tú pasas por las librerías del mundo tan llenas, así, y de gente joven, ¿no? Como abuelitos comprando libros, las nuevas generaciones leen libros, pues no son los libros que uno leía, así, lo que sé yo, leen Brandon Sanderson, tienen sus propios autores, pero pese a la tecnología, yo quería apuntar primero que el libro goza de muy buena salud. Yo creo que he visto estadísticas, como yo veo estos gráficos, de que de hecho se están haciendo más libros, se están vendiendo más. Ahora, el otro tema sí que me gustó es de la camarilla, así como que hay recambio, no hay recambio, de como una foto que es como clásica acá en Chile, que salen como las juventudes comunistas de Curanilahue, son como puros abuelitos en una Es un fonda meme. y es un meme. Entonces, claro, yo creo que no sé si hay recambio, o sea, yo creo que pueden haber o nuevas asociaciones de ciencia ficción, hay nuevos fandoms, nuevas formas de cuánto se llama, de reunirse, de hacer comunidad, pero no sé si nosotros, como comunidad ALSIC, estamos logrando captar nueva gente. Así, a lo mejor es más probable que somos los que somos y los Yo que vengan siento, bueno, después van a armar su propio grupo. Así, yo creo que de hecho tú vas año a año y estamos más o menos los mismos. Igual hay que ser un poco honesto con eso. Así pero yo ahí te iba a no, decir, que en verdad, por ejemplo, a veces puede dar esa sensación cuando uno está adentro, por supuesto, pero si tú vas atrás, 2019, primer directorio de Alsif, eh, el Alsif de 2019 y el Alsif de 2025, o sea, son harto años, han habido cambios tremendos. O sea, si tú te vas a esos archivos, a ver, no sé, por las actividades que están también en la web, el cambio está. Lo que pasa es que también después, claro, se genera como uno trabaja tan mano a mano en proyectos, uno se queda, digamos, uno se siente en ese pequeño lugar que pareciera no moverse, pero al menos a mí me ha pasado, como mirándolo de afuera también y no habiendo estado, digamos, desde el 2017, que fue el momento preciso de origen arcifiano. Yo llegué el 2019 como tal, estaba en cosas de estudio, pero, pero haciendo ese ejercicio al menos, yo sí he notado harto cambio, ¿eh? Ahora, generacional no lo sé, en el sentido etario. Claro. Eso a mí, por ejemplo, me llama la atención. Siempre quizá es un mismo grupo etario, más o menos, pero sí cambian las personas, grupos, subgrupos, formatos, pero quizás lo etario es donde yo diría, me atrevería quizás a dudar, digamos, de eso. Es difícil a veces captar, no salir. Siempre creo que las estadísticas nos muestran como en 30 40 años siendo estáticamente el pic de miembros ALSIF. A mí me ha llamado la atención en Argentina porque siempre pensaba, bueno, yo ahora voy a cumplir 54, ¿sí? Y mi sensación era, cuando recién había entrado a Axon, tenía 30 y pico, 35, y decía, bueno, genial, estos somos los de la generación siguiente y la mía, ¿sí? Mm. Mis contemporáneos escribiendo. No puede ser que no haya gente de 20 escribiendo. ¿Dónde están? Y mi obsesión era querer encontrar esos grupos, ir Mm. a los grupos de lecturas, a los ciclos, a otros eventos, a ver dónde estaba esa gente. Y realmente, salvo casos muy puntuales, no nos hemos encontrado. Entonces, ¿por dónde circulan? ¿Entendés? Esa sensación de están por otros caminos, porque no puedo creer que nadie lo esté haciendo, nadie esté escribiendo. Y con Sí. respecto a lo que decía Andrés, respecto a las librerías
el mercado del libro, bueno, la situación en Argentina es muy compleja, socioeconómicamente es muy compleja, hay harta crisis, hay mucho problema de poder adquisitivo sobre todo. Entonces, es difícil en general que la gente diga, "Ah, bueno, voy a comprar, a ver qué onda, voy a comprar este libro de un autor que no conozco". Y Santiago tuvo Es, lo contrario, entonces también nosotros tenemos ese sesgo también. O sea, ese boom de muchas librerías por todos lados, yo creo 10 años atrás, Santiago no estaba tan lleno de librerías. No Ahora es tan fácil. en Buenos Aires sigue habiendo muchas librerías, uno no sabe cuánto van a vivir porque van cayendo como moscas, ¿no? O sea, Mm, la librería de librero va cayendo como mosca. Lo que quedan son las mm. cadenas. Jenny, el Ateneo, Cúspide, lo que quedan son las cadenas, pero no la de especialista, la de librero, los propios libreros se van muriendo. Y después, otra cosa que he visto ahora en España, que yo ya va a ser 2 años que estoy viviendo acá en España, eh, la experiencia, yo cuando me mudé acá, me vine por razones personales, me vine por amor. Qué buena linda historia. Entonces, La mejor razón. eh, la mejor razón de todas. Es la verdadera Y, razón. con una historia muy bonita, ¿no? O sea, mi pareja es mi editor acá en España, es el que publicó Cosmografía, mi libro acá en España. Y bueno, nos hemos casado el año pasado, así que es una cosa muy bonita, las A razones por propósito las de que mujer, estoy por aquí. supuesto, esta Ay, es la qué edición que tengo lindo. yo, Sí, ahora sí, la sí. filmada, por Laura Es Ponce, la edición, ¿no? filmado el 2019. ¿Cuánto Ah, tiempo nos conocemos, Laura? cómo va Sí, pasando, ¿eh? Cómo va pasando. así es. Y yo cuando me mudé acá también, bueno, no me vine por razones literarias, sino amorosas, pero tenía la idea, bueno, ahí no, vamos a unir las dos editoriales, vamos a seguir trabajando y, y la sensación de que, bueno, acá hay otro poder adquisitivo, hay otra situación socioeconómica, la editorial va a andar, pero además Cristian, un editor espectacular, ha publicado Buscando a Jake de China Miéville, lo publicamos Mm, a ambos lados del sí, océano, digamos, entonces él ha comprado derechos, ha pagado traducciones, ha tenido mucho más dinero para invertir que yo, entonces ha hecho también otras Andrés, que es cosas fan con su de Chen editorial, Yi. pero finalmente llegamos a un cuello de botella que lo que no hay son lectores. Mm, Hay más editoriales independientes, todas están produciendo, el sistema o ese sector del mercado mm, está saturado. Prácticamente no se vende nada en librerías, o sea, tenemos los libros en distribuidora, los tenemos en puntos de venta, pero prácticamente no se vende en librerías. Lo que mm. se vendía era en algunos eventos puntuales, la Hispacom, el Festival 42 en Barcelona, el Sui Generis en Madrid, el Golem Fest en Valencia, que el año pasado hice gira por todos estos eventos, que me estuve presentando, llevé los libros, unas ventas miserables, amigos, Mm. miserables, con autora presente. Entonces, Y en España que fluye harto, uno sabe que, digamos, se compra más, quizás de la y perspectiva entonces la del pregunta lector. es, ¿qué, Se le marca qué? acá. ¿Entendés? Mm, ¿Qué? Porque antes era decir, bueno, publicar a un autor como Tim Pratt, como Robert Sherman, con Premio Mundial de Fantasía, estar en el Sui Generis con claro. ellos, con Y la Sherman, venta. y que tampoco que viene de Inglaterra firmando, le dan el premio del Mm. festival Y y son más no los tiene los saludos que la libros, compra del Tiene, libro. sí. Sí. ¿entendés? Entonces, Mm, es también decir, bueno, ¿y entonces qué? Sí, Es complicado. Entonces es sí, acercarse a esas preguntas que no estamos pudiendo responder. sí. Yo sé que eso a Es- Andrea Olave y a Joel son temáticas que también le atrapan, así que quiero que se manifiesten, se expresen. Sí, no es que mi pregunta era precisamente en esa línea, porque también tengo una percepción, de hecho también reviso estadísticas y me parece que es un fenómeno a nivel Joder, global, de que hay cada vez estoy menos entrando lectura, a propósito. hay menos lectores. Si bien es cierto, la gente lee, pero lee por motivos necesariamente laborales o académicos, no lee Mm, para distraerse, o hay una sobreoferta de distracciones digitales
que de alguna totalmente. manera desplazan, digamos, del interés de las personas, digamos, de la persona común y corriente, el tiempo digamos, para la Eso y lectura. la sobreexplotación, ¿no? La cantidad de horas que uno trabaja Eso iba fuera a de su decir yo, ¿ah? Yo trabajo. también, yo soy de esa visión también, pero que a la vez creo que permite una parte optimista en cuanto a los cambios quizá a veces inevitables, por mucho que tal vez la transición sea difícil. Pero claro, muchas veces quizá más que el interés lector también tiene que ver con cuánto tiempo realmente nos está quedando disponible y con Tiempo cuánto... y energía, Eso es decir, espacio es la palabra. mental. Es decir, porque uno puede tener un tiempo, pero si estoy muerto, cansado, prefiero tirarme al sillón, por así decirlo, dormir. Y Eh, escroleo, miro gatitos. Sí, es que ese es el entonces tema, es hay el complejo. multitasking, Sí, digamos, el quiere multitasking. hacer tres cosas al mismo tiempo, uno Y tiene que al final atender uno sus se colapsa tareas igual. laborales, quiere Mm. leer, quiere estar en forma, por lo menos yo, entonces todo, digamos, uno no puede vivir una vida Andreolada tan también que se está riendo, ¿eh? compartimentada, ¿no? Entonces trata de hacer una cosa por encima de otra, Es entonces verdad. de Sí, repente yo sí, estaba, sí. lo sienta, por ejemplo, Y además, recién, no nos O estamos sea, haciendo más jóvenes, entonces también Dígame, a mí. por salud, Yo casi supuesto. me estar morí. informados en un No, mundo yo sí, que yo se sí, está yo sí, yendo soy al más joven que la bombo. pues, no es cierto eso, ¿ah? Que terrible que de no, repente pero uno tiene tiempo libre por y no da la energía para ejemplo, leer. Mm. yo lo que estaba pensando, yo por ejemplo, ¿cuándo Yo leo yo? constantemente Yo leo Andrés. como, Y Andrés yo Sola. leo como de 10, como de 10:30 a 11:30 de la noche. Y un momento que yo me apuesto, suelto el celular y tengo un horario para leer, ¿ya? Y si no, bueno, leo los fines de semana y todo. Pero yo, o sea, yo, yo lo que creo, quizá, yo diría que yo creo que los lectores se mantienen. Yo voy a defender esa parte, pero quizás Voy a hay buscar mi muchos más biblioteca y hermano. autores. Entonces, como hay tantos autores, por ejemplo, hasta a lo mejor habían 100 Aquí se ven comparar. autores y había 1000 lectores. Había 10 lectores para cada uno. Ahora, qué sé yo, hay 20.000 lectores, pero hay 200.000 escritores. Entonces, hay tantos escritores, hay tantos libros, hay tanta diversidad de que cuánto se llama cuesta más. O sea, yo mismo específicamente puedo comprarme el libro que quiera. Si ayer me fui a comprar que una vez fue una exposición ahí sobre la India, una moneda, museo de la moneda, y no me compré el librito, el booklet, pues como te recuerdo. Y quiero este libro. Qué Booklet privilegiado, de Andrés hace, Olave. Yo creo que ese Para es molestar. de un hace 15 años engaño. y me lo puedo comprar. Vamos. Así, una cuestión ultra perdida, yo, bueno, a través del marketplace, ni siquiera me se lo caro. O sea, fui, quería este libro y me lo compré así. Y hice que me lo trajeran de Buenos Aires, así como alguien de Buenos Aires, el trabajo. Así. Y por ejemplo, de Julian Barnes también, ahí. Entonces, un libro No sé, súper no es una expresión a específico. título personal, si nosotros sabemos que tú lees mucho. El tema No, no, es pero el no, mercado, weón. yo lo que digo es que el mercado es súper específico, vía Amazon. Mm. Entonces, claro, a lo mejor yo dejo mi libro en la librería y no lo compra nadie, porque el lector de ciencia ficción a lo mejor es un Mm. lector que ahora lee Brandon Sanderson y apenas saca otro libro de Brandon Sanderson, lo pide en inglés y le llega inmediatamente a la casa. O sea, yo digo, la gente está leyendo, pero está leyendo otros autores. Pero no es que no lean, yo pienso eso, ¿ya? Y aparte que hay más gente a nivel poblacional y todo. Pero ¿cuánto se llama? Y lo otro que decía Laura, así como que no se venden, quería contar la historia de un amigo que bueno, ya no menciona su nombre, pero él, que sé yo, la primera vez publicó en Planeta, no vendió. Después publicó en MC, que es como igual filas de Planeta, tampoco vendió. O sea, bueno, en editoriales oficiales. Y las críticas igual oficial, los diarios igual como que lo patearon un poco, no le fue bien. Entonces él dijo, yo quiero mi revancha, quiero mi venganza. Entonces él creó su propia editorial, una editorial con un libro, que es el libro de él, consiguió un distribuidor, consiguió publicidad y atacó el mercado. Lo Lo atacó. relanzó, digamos. Otro libro, otro libro. Y escribió un Ujú. libro, ya, algo así, un libro sobre Van Gogh, un tema así como bien bonito, cursi, con portada de Van Gogh y todo, para que llamara la atención. Un libro bonito. ¿Y cuánto se llama? Y le fue bien. Vendió el libro, está en las librerías porque tiene distribuidor, lo vende a través de internet porque hace publicidad en internet, lo convirtió en un negocio y una editorial de un puro libro que es el libro de él. Entonces, yo creo que el sistema puede volver a echarse a andar, pero tiene que hacerse de otros medios.
No es como que ya yo edito este Los libro, me medios. consigo un editor, se va a la librería y me pongo a rezar a la Sí, que me el vaya bien. circuito tradicional, Ya no. Mm. no, no. Pero si tú dominas cada uno de los aspectos, lo que está haciendo él, porque él estuvo en Planeta, o sea, no es como un autor chico, él estudió, qué sé yo, en Londres, tiene toda una buena formación, pero los libros Siento que que se esto va a fueron ser a después Planeta, como el buscar qué autor alguien va a descifrar quién es este autor, pero va a vaya, ser Pablo trivia. Torché, Ya sabemos Pablo quién es. Torché, ya, va a decir, sea amigo mío, pero ¿cuánto se llama? Pero él, en la gran editorial no le fue bien, y él, a su manera, está yendo, no sé si excelente, pero mejor que antes. Entonces yo creo, Laura, y Mm. eso es lo que hay que hacer un poco, así como dominar la parte de la distribución, dominar la parte de la publicidad, llegar casi hasta el lector, poco menos que el lector lo único que tiene que hacer es pagar y leer el libro. Pero así como la propuesta de leer este libro, o hasta eso uno tiene que manejar. ¿Ya? Y de hecho es lo que hacen Sí, los influencers, Eso tiene que es los complejo, ¿no? bestsellers del presente sí. son de influencers. Así el libro de Soy Germán vendió, no sé, 200.000 ejemplares. Que es un tipo que hace videos locos ahí El en libro internet. Economía Sana también, que ha sido un Mira, bestseller acá en ahí Chile. estás pasando a otro Bestseller, tema que también quería tocar, pero bueno, Sí, 400.000 vistas. sí. Entonces, yo creo que eso cambió el modelo. Y los que Mm. se agarran al nuevo modelo, le está yendo bien, ¿no? O no le está yendo mal. Sí, Así. creo Pero, que quizás descifran las características de esas nuevas formas pero de un y las mercado. utilizan. Lo que está claro es que el lugar del escritor tradicional del siglo pasado, ya del siglo pasado, amigos, el boom latinoamericano, el llegar, decir me va a publicar anagrama y voy a Y listo, no, tocar el cielo con las manos. no sé qué. Sí, ya no, no. no. Y de hecho, Anagrama mismo como que Cobra. está parece que vendiendo. Y tú Los puedes colores, tú me pagar por enseñaste cada eso, de que anagrama. según los matices No del sé, amarillo, uno puede descifrar Sí. esas cosillas. y Pero algo impensado, totalmente impensado de pensar que tú puedes sí, yo ahora, en creo, cuanto se llama, publicar a la fuerza en anagrama. yo creo ahí nomás comentar en ese sentido lo que dice Andrés, que me parece acertado en cuanto a lo que comenta, pero a mí me parece, por ejemplo, quizás una parte más, no sé cuál es la palabra, así como más apasionada en el sentido tal vez romántico de la literatura, que yo sé que con Laura hemos compartido, digamos, momentos de emoción, así que sé que los dos tenemos esa faceta, pero claro, a veces es complejo el tema de cómo olvidarnos de esos, de momentos que hemos estado en literarios muy bonitos, pero es complejo a veces cuando uno, claro, uno siendo autor, porque claro, como lector es otra cosa también. Pero ya que nos planteamos en este escenario así como autor, que estamos diciendo, o al menos el como un libro y hacerlo que se distribuya, se venda, es Encuentra a sus lectores. eso, porque es complejo el tema de también de barajar el no, tal vez no como no mezclar sin una real intención un negocio que partió siendo un arte, por así decirlo. Válidos ambos escenarios, ¿ah? O sea, yo creo que el arte siempre necesita una especie de mecenazgo en el sentido amplio de la palabra. O sea, arte por sí solo tiene que ir de la mano en ese sentido. Pero es complejo esa parte, ¿no? Esa parte como para quien crea el dejar de lado eso. Y también yo creo que por eso tiene que haber una maquinaria que trabaje en equipo. Así es como el Sí. ejemplo de mencionar a Van Gogh. O sea, Van Gogh la pasó pésimo, pero, o sea, pero hasta hoy en día, o sea, le fue mejor, entre comillas, que a cualquiera. Pero claro, pero 300 años después. Entonces, es difícil a veces eso cuando el mismo autor, que puede estar más cercano quizá a lo artístico que a lo económico, mercantil, intenta descifrar eso, porque a veces se puede, digamos, atascar en eso que no es su territorio, y es donde uno se pregunta también cómo generar esa mancomunión tal vez de personas que a lo mejor no están tan interesadas como tal en la literatura misma, pero sí en su difusión. Quizás así como estoy Sí, pensando hasta es como un volver a tema, lo resentista, poco menos. es un tema muy, muy complejo porque yo creo que por ahí los cuatro aquí presentes pivotamos un poco en los tres Mm. lugares, ¿no? El lector, el escritor y el editor, porque de algún modo también estamos considerando la edición. Mm. A mí lo que me pasa como editora es sentir una gran responsabilidad con la gente a la que yo publico, porque yo Mm. me siento responsable de poner a circular esos discursos, poner a circular esas obras, hacer que eso participe de un Sí, diálogo colectivo. Para mí eso es la mm, publicación, sí, hacer exacto. público algo.
y sentir que eso, recibís unos ecos, ¿no? O sea, rebotás contra algo, no Mm, estás pudiendo lograr sí. ese movimiento, digamos, es muy frustrante. Claro, y sabiendo a veces To- la calidad de un trabajo bien hecho, por así decirlo, y que uno dice, pero ¿y qué pasó acá? Eh, Totalmente, que conoces la obra, es- pero de punto, ¿entendés? bueno, lo que decía, por así mencionar un ejemplo muy, muy puntual, traer a colación a un amigo también en Me gusta. común, Michel Dev, con su editorial, cortito nomás, que él nomás, que Michel siempre, digamos, él que también parte como autor, termina ahora más bien siendo digamos, En director. Siech, su editorial Siech. Sí. Mi casa editorial actualmente, Cariño de Siech. Pero digamos, me acuerdo que él siempre, entre conversaciones, me acuerdo que él le decía a los autores en general, como, oigan, la editorial hace su esfuerzo respectivo y todo lo que eso conlleva con todo lo que pueda ocurrir, pero siempre enfatizándole como recuerden que la obra no es que se publique y va a mágicamente, digamos, así, digamos, estar por todos lados. De una editorial, incluso dijimos las grandes editoriales, o sea, también esa parte de la complicidad nuevamente del autor también, junto con esa responsabilidad que la editorial sabe que tiene, pero que a la vez sabe que también depende de cómo se mueva el autor, es compleja también en cuanto a esa dinámica eh, que se puede generar. Es que y tiene que ver un poco con la idea así, haciendo el paralelo con el mundo de la pintura, con lo que dijimos de Van Gogh, el artista que es excelente y se muere de hambre y se muere con habiendo vendido ni un solo cuadro, un cuadro, regalando un par. Y cuánto se llama, cómo en el mismo mundo del arte moderno nos enseñaron cómo empezaba, por un lado, la producción en masa, o sea, se Mm, abandona el acto artesanal, que es un poco lo que hace Warhol, y después, ¿cómo se llama Joel? Este artista, este escultor, pintor bien moderno, que parece más que pintor, parece un vendedor de autos, que es que hace los perros gigantes de Jeff Koons, Jeff Me gusta Koons. cómo el economista y la persona dedicada a la cultura, ¿eh? Y me ¿Ah? gustó cómo se plasmó mi Entonces, descripción. ¿Ah? el entonces, Jeff ¿cuánto Koons, se llama? Yo creo que Jeff Koons, multimillonario, y te vende o cuadros o piezas de instalaciones en 20, 30 millones de dólares. Un poco eso, yo creo que el siglo XXI, ya incluso final del siglo XX, nos enseñó Mm, que los modos antiguos del arte, o sea, funcionan, existen, pero no logran llegar a la gente, no logran la distribución adecuada. Y Y al quizás mismo porque ya tiempo, no interpelan de la misma manera es tampoco. que eso, es cambiar la interpelación, pero, mm. por ejemplo, usted me dice, no se lee. Germán vendió 200.000 libros. La una vez cuando vino a la Feria del Libro de Santiago fue el libro más vendido. Entonces, se lea, soy Germán. Pero si alguien, por ejemplo, como este amigo mío hizo una novela sobre Van Gogh y la publicitó y todo, y habrá vendido 5.000 ejemplares, Pero está también bien. tiene que ver con cuál es esa no me lo que parece se la está lectura leyendo también. correcta, man. Porque, o sea, ¿Ah? por Sí, ejemplo, porque esa es la lectura ¿Cómo, correcta. Joel? Eso no me parece la Bueno, lectura correcta. O sea, en el yo fondo, también pragmático, si yo también lo vamos a pienso hablar así, de ¿eh? arte, si Eso, vamos pues, a o sea, hablar de arte, no podemos hablar simplemente de números y que por lo tanto exacto. este Germán Garmendia es un gran autor porque vendió 200. Eso es poner la carreta delante de los bueyes. Aquí el tema es hasta qué Y punto hablamos de estamos sí. dispuestos a degradar el arte, digamos, a fin de venderlo. O No, sea, además Quiero que si nos pensar vamos a estamos disfrazar de como hablando Garmendia. payaso, digamos. nuestra área de interés, No lo que todos son nos números, Andrés. convoca es el tema de la ciencia ficción, sobre Eso todo. O mismo. sea, es O sea, un no tiene gracia arte, cambiarse pero de... además de pensamiento crítico, Por supuesto. prospectiva, con ponele una función social, ponele que es discutible si el arte puede tener alguna función, pero también pensar la herramienta. Entonces también con Sí, todos estos escucha, Andrés. elementos, Por eh, supuesto, no es es muy ver los límites de parecido. lo humano, ni más ni menos, o sea, hasta dónde vamos a Sí, llegar. sí, sí. Entonces, no es como ¿Qué queríamos? tirarse un libro, digamos, de un youtuber y que eso sea nuestro modelo a seguir para poder hacer algo por como favor, lo que no, estamos les llamados a pido seguir. por Entonces, favor, Ahí no. No, pero, anularon los mira, suyos, en Andrés, ese volá. no, ya, pero, sentido, o Yo sea, me ya, pero, entiendo. no, pero no para que no creo se que ese ponga sea el tan, parámetro. Yo creo que va por otro lado, digamos. Ahora, Perdón que mamá, es que estoy pero buscando el ese es libro un que quiero tema mostrar. opinable, digamos. Obviamente, como todo, casi, pero casi todo. es que Hay a cuestiones nivel de edificio. cultural, yo, por ejemplo, otro ejemplo, voy a poner otro libro que tengo acá, que igual lo compré hace poco, no sé si lo alcanzamos a mostrar.
Julian Barnes, que es de arte, que es una preciosidad. ¿Cuánto se llama? Julian Barnes es uno de los autores más leídos en Inglaterra. Seguramente es el mejor autor de Inglaterra. Pero Hay es una ciencia ficción. correspondencia y tiene cosas de ciencia ficción. Pero ese no. Esa es la cosa. No, es que se entiende, ¿ah? Pero el tema, claro, Pero, es bueno, o que sea, pero a lo que voy un poco es el mm, tema de que se puede juntar calidad con venta. Ahora ya, por ejemplo, Laura me mencionó a tienen que China defender el Miéville. libro de Germán. La otra vez, ¿cuánto se llama? China Miéville se fue como, se consiguió una beca a una universidad gringa y se estuvo un año escribiendo una novela así como media metafísica, ya, no sé si ciencia ficción exactamente, unas cosas como las que hace Ichiguro, un poco así se fue, Ciencia ficción. un poco diciendo, oye, tengo tiempo libre, no, y no tengo como tanto presupuesto como para escribir ciencia ficción. O sea, y bueno, Chernobyl igual escribe sus libros políticos, trotskistas, que son súper entretenidos, pero yo creo que yo siento que eso, así cuando yo él habla de multitasking, que hay que hacer una apertura, o sea, uno como creador tiene que abrirse a nuevas formas, tiene que buscar nuevos caminos, y más que sentir que los caminos antiguos ya no se pueden recorrer, o sea, como que ya Mm. eh, y ya no es como mandar el manuscrito a una editorial y cruzar los dedos, sino que no, a lo mejor yo tengo que hacer la propia editorial, voy a tener que hacer el diseño, voy a tener que hacer el marketing, o como lo único que no voy a hacer es leer el libro por alguien más, pero ¿Y cómo lo por ves otro tú, por Pero ejemplo? casi, pero casi. casi, Casi. Pero ¿cómo lo casi. ves tú concatenando también con lo que estamos conversando, que al final es, de eso es, y hablando, porque lo que tú comentas y que comenta a la vez Joel tiene mucho sentido, o sea, claro, uno puede visualizar esos otros éxitos de ventas, pero nuevamente, por ejemplo, a mí que me interesa la literatura fantástica en su amplia expresión, no es que sea tan acotado tampoco, pero digamos, pero uno si es que ese es el arte al menos que le es más afín. La solución de un cambio es como decir, digamos, si no me funciona pintar, me dedico a cantar. ¿Se entiende? Es como, pero no ese es el punto, porque supuestamente, digamos, Porque yo quería hacer lo otro. te hace un negocio, eso te hace, digamos, claro, es como deseas que una empresa funcione, sea cual sea la empresa, o es una búsqueda de tu forma de expresión, digamos, y en ese sentido, te pregunto a ti, Andrés, porque sé que sabes, digamos, de la parte nuevamente económica, el número y eso. Eh, ese modelo que tú ves en cuanto a esa flexibilización quizá de los formatos de búsqueda, si lo tuvieras que, digamos, llevar a tal vez esto es como una invitación a ver si lo solucionamos. No, pero si tuviese manteniendo ciencia ficción, pero digamos con la flexibilidad del concepto. Si, digamos, nosotros hemos leído libros que a veces forzamos el concepto, pero, pero si uno se quiere mantener en su arte, que en este caso que nos compete, digamos, ciencia ficción, fantasía, literatura fantástica, terror también si queremos cómo hacerlo ahí, sin pasar a, digamos, a tener que convertirse de eso a tal vez, y que tendrá su propio nicho, su propia validez, ¿ah? No lo digo con desmedro, pero a publicar como un TikToker, por así decirlo, y mi experiencia como en YouTube o en otro lado, que es cambiar plenamente de rubro. ¿Cómo lo verías tú si tuvieses que, si ese modelo que sí funciona aparentemente, pero manteniéndolo en lo que hablamos, ciencia ficción, ¿cómo lo verías como posibilidad? O tal vez simplemente siempre será una especie de arte más acotado a un público también más acotado, no lo sé. Bueno, lo que yo haría es lo que sale en ese cuento de Borges, el Cronenberg o Tertius, que son como una Mm. camarilla de amigos que hacen enciclopedias falsas, enciclopedias con artículos Lento, me apócrifos imagino eso. sobre otro mundo, y meten, cuando van a la biblioteca, sacan el tomo Mm. correcto de una enciclopedia y meten el incorrecto porque ahí está la referencia al clon. Un trabajo ya no Ya, militante, casi, casi de guerrilla, ¿entendés? de guerrillas, ¿qué Me eso? gusta eso. O tú La, tomas el papel de Spoons y te comes el mundo, o te pones o igual al otro extremo a la guerrilla. Ya la guerrilla y el mundo del fanzine y el mundo, qué sé yo, del alternativo, ahí de la broma paralela, la editorial falsa, apócrifa, ir jugando un poco en eso que a Borges igual le gustaba mucho. ¿Ya? Así mm. como, porque es fantasía, o sea, y en el fondo, o vender Y por libros, ¿qué es lo que pasa con Mariana Enríquez? Que Mariana Enríquez, que es la escritora argentina, hace libros de ciencia ficción, pero no están terror, como hace ciencia ella. ficción, Terror. bueno, o sea, de terror, pero no están como terror, están como los amarillos anagramas están.
como si fuera una Ah, novela normal. O sea, ocultar el Bueno, género. Anagrama es- publicó también el de La infancia del mundo de Michelle sí, Nieva. sí, pues. También. Y Y muchos. Anagrama tiene más joyas de ciencia F, ficción. amigo, más F que eso, Imposible. necropolítica Lo Entonces, tengo acá. ¿Eh? tanatopolítica. ahí tiene otra estrategia, que es como ocultar tu propio género. Entonces, no, Sí, o sea, me parece muy es que ser, interesante esto que Esto estás lo ser conversó diciendo. creativo es la Berna justamente Labourdet eso. en la sitcom misma, el tema de el cómo tomarse eso, así como cómo percibirlo en el sentido casi como de contratransferencia emocional del que uno sabe, por así decirlo. A ver, anagrama, que uno podría decir, pucha, pero me esconden una palabra que alguna vez Laura muy bonitamente dijo, digamos, es la apropiación de la injuria, me acuerdo que mencionaba. El como, pero yo quiero que diga ciencia ficción. Pero claro, pero por otro lado uno también puede decir, pero tal vez Anagrama lo está haciendo y que bien, porque tal vez ese libro circula más y yo sé que es ciencia ficción y qué importa. Claro. Está esa dualidad, ¿no? Y es difícil, habría que preguntarle de qué sé yo al gerente de Anagrama. Pero, o sea, claro, No, no, libros de creo que Anagrama que son plenamente ciencia ficción, hay muchísimos. Eso es sí. un... Bueno, el Ese, Dishiguro no me ese sí lo tengo a abandones, mano. nunca me abandones. Uf, un Que libro ya, que... y fíjense si es viejo este debate, o sea, fue un debate que lo Anagramas. tuvo Ballard, que lo tuvo, ¿cuándo salió Mm. Nunca me abandones? Ahora, 2005, Libro que hablaba de ¿entendés? O mi sea, hijo, que no lo tiene leas porque te 20 va a años destruir. esta novela. Sí, a ver romper qué el salió. corazón. Sí, hablaba de mi hijo, ese libro te va a destruir. Y en efecto, ah, 2005. ¿Ves? Mira, Sí, bueno, Entonces, pero en el fondo es, yo creo que hay que buscar estrategias de sobrevivencia. Que lo otro es, qué sé yo, ir a criar sí, chancho o a vender me, seguro, no sé. Hay que me rendirse. pregunto mucho sobre eso también, porque mm, también en el momento del inicio, entre comillas, de las redes sociales en Argentina, 2005, 2006, 2007, cuando de los grupos de Yahoo transicionamos a Facebook, ¿no? Y, y había una expectativa con las redes de horizontalización, de poder bueno, no estabas en los medios escritos, no salías publicado en las revistas, en el suplemento cultural, pero ibas creando ahora tu sí. comunidad en las Mm. redes. Y ahora las redes son un ámbito para bots, para haters, para, ¿entendés? Sí, la Para selva. Para se abuelitos. compran los suscriptores, o sea, ya hay una apropiación de una reutilización del mercado de eso Sí. terrible. Entonces, bueno, pero ¿qué pensamos en, bueno, cómo circulaban antes lo- los, los saberes, los encuentros, los discursos? ¿Cómo circulaban antes de las redes? El boca a boca, las reuniones en el cine de barrio, ¿entendés? ¿Cómo recuperamos otros diálogos paralelos? Lo que ha pasado en los últimos 20 años, hay una cosa hacia el individualismo más feroz. Eso, porque recordemos que hay otra vía a todo esto existente. Eh, no, eso es para que fuese chistoso para Joel, pero esto lo voy a traer a colación solamente porque con Laura vimos otra forma, por así llamarlo. Porque es cierto, tal vez desde Occidente, digámoslo, y sur global asociado. Em, Todo lo que hemos hablado yo creo que es muy propio a lo que nos envuelve en tiempo, cultura, etcétera. O sea, cuando la palabra como guerrilla viene a colación porque es como una realidad, en verdad. Muchas veces, no solo en lo que estaba hablando ahora, que implica el cómo mover ciencia ficción, que me gustó la época, llamarle como la época de la guerrilla ciencia ficcionaria, pero también, digamos, por así llamar, el otro ejemplo que tal vez no aplicará a Occidente, pero es por traer otro ejemplo a colación. Con Laura vivimos cuando una vez tuvimos la oportunidad de ir a China, ver cómo la distribución y esa masificación no fue por ¿cómo se dice? Como una startup, una motivación individual, como decía, sino que había, por supuesto, y ahí también entramos en otro territorio, no es el punto, pero estaba, digamos, el sistema, el gobierno, el político, haciendo las revistas de China de ciencia ficción. Había La una decisión decisión política. política. Por un tema de esta que es la revista de principal de selección de China, que con la, digamos, y los vivimos, que yo siempre digo, los vimos en tiempo real, por así decirlo. O sea, estábamos en la convención de ciencia ficción, la Worldcon, y en un momento aparece, digamos, las autoridades propias políticas de China, y aprendemos, descubrimos, ¿no? Que esta revista de ciencia ficción
se Se subvenciona. regalaba, Es se que hay regalaban todos cuestiones. los colegios, o sea, una cosa, o sea, se había llegado a un análisis Imagínate de. crear lectores, ¿no? O Hicieron una Que hay sea, cosa cuestiones que no Con son Laura lloramos, traspasables en con nuestra Laura lloramos de realidad. emoción en ese momento. Esa es la verdad. Con Laura lloramos de emoción porque uno decía, pero ¿cómo? Y era por un tema de que, Es que digamos, eso lo. China había visto el efecto en Estados, perdón, joven, cortito lo termino. China había visto como este efecto como en Estados Unidos, la generación de astronautas, todos habían sido lectores de ciencia ficción, ese había sido el análisis. Y como país, digamos, se tomó eso, digamos, esa incentiva que uno puede decir, bueno, tal vez no es la ciencia ficción misma o tal, pero no importa. El punto es que existió ese análisis social, dijeron, distribuyamos esto porque pareciera valer la pena. vamos a invertir en el futuro. Es Eso. que, Y esta es revista, que, como decía, la regalaban y el valor, ¿te acuerdas cuando César Santibáñez, cuando la fue a comprar pensando que iba a valer, porque es una revista, o sea, bellísima Es también una como locura, tiene de todo, una locura. y sale mensualmente, y César Santibáñez, amigo también de la familia Ciencia Ficcionaria, fue a comprar una pensando que iba a ser cara y valía, ¿qué? No sé, 1.000 pesos chilenos, un dólar, y casi se desmaya, así como, ¿cómo es posible? Entonces, Claro. digamos, la cantidad de variables en eso, que lo agrego a colación nomás de que, digamos, por supuesto, nuevamente, insisto en que nuevamente tal vez nosotros no estemos porque ya miles de años de historias distintos, en condiciones de replicar algo así, pero de que creo que, de que hay formas aún por verse, tal vez sí, aunque estemos tal vez en una época guerrillera, eh, en cuanto a difusión y todo. bueno, ahí hay algo, y, bueno, estábamos harto rato tratando de interrumpir, pero básicamente lo que Me quería emocioné. decir es Perdón, que perdón. es Me un pone el tema gorro. No, no, que, me pone el es un gorro. Me tema que pone el hemos gorro. conversado entre nosotros. En el fondo hay un Mm, dirigismo, claro, pero no tiene no tiene ninguna razonabilidad al punto de vista económico sí, lo sé. para, digamos, para otras personas o otro gobierno que no sea uno que está, por cierto, Mm, construyendo un imperio. ¿Ah? Porque de eso se trata. O sea, hemos hablado, y eso lo sabemos todos, de que un dato imperio esto. no solamente es un poder político o económico o militar, sino también requiere poderes blandos, entre esos la capacidad de influencia cultural. Total, Y si tú Claro. quieres que China deje de ser ese extremo, digamos, desconocido para buena parte del mundo, tienes que empezar a influir culturalmente en los demás y para eso hay que invertir. Y entonces, si tú tienes esa capacidad de invertir y tienes la perspectiva, también para ver que tú, pensar a 100 años plazo, entonces obviamente lo Mm. puedes hacer, si es que tienen dinero y lo hacen, eso me parece súper bien, pero Quizás nosotros fue una somos visión. Sí, países perdón. pequeños, que andamos al 3 y Pobre. al 4 que no tenemos ínfulas imperiales, digamos, y si las tuviéramos Chiquititas. sería ridículo, ¿no? Pero por eso mismo no son realidades trasladables a Pero me hiciste nuestra pensar algo positivo. pequeña. Pero es Que después diré. muy lindo soñar que uno es chino y uno es autor y No, digamos, te iba a decir que, digamos, está, digamos, esta dualidad que puede ser una visión bonita, digamos, lo positivo, digamos, de ser, algunas con Laura también lo conversamos, ¿no? De esto, de la fortuna de ser latino, en cuanto a como a que uno puede, digamos, pasar desapercibido en cierto modo. Pero a la vez lo optimista que dices tú, Joel, es que, claro, tal vez a uno no le tocó ser parte de una civilización mayor, por así decirlo, pero me hiciste pensar en que tal vez eso es algo así optimista, que siempre hay algún hegemón o alguna hegemonía que se desea estar en mayor tamaño a lo largo de la historia, siempre hay. Eh, le guste a uno no en cuanto a su formato. Pero eso me hizo pensar en lo positivo de que tal vez siempre va a haber libros de ciencia ficción, solamente que el tema es tal vez no nuestros. Eh, siempre vamos a existir los latinoamericanos, vamos a hacer resistir cualquier cosa. Si el hay guerra margen, atómica, aquí el margen. estaremos, Y lo como las difícil es que no lleguen cucarachas. los libros. Roach. No morimos Nunca con podrán acabar claro, con nosotros. Y siempre seremos el muy mapa que no nos llega interesantes. la radiación. Siempre seremos muy Eh, interesantes porque somos muy distintos Tampoco en el Culturalmente Amazonas se mantiene. somos muy valiosos. Ahora hay una serie de ciencia ficción, la Pluribus. No sé si la Sí, han visto, que la protagonista es una norteamericana, una gringa ahí de Albuquerque, y el otro protagonista es un paraguayo. Así, un paraguayo muy huraño, muy desconfiado, muy mañoso. Y el paraguayo se va en auto dejando hasta Albuquerque para encontrarse con la chiquita y de repente se encuentra una selva y en vez de darle la vuelta se pone a cruzar la selva y se muere. Entonces, nosotros como latinoamericanos somos muy especiales, o sea, culturalmente somos muy ricos, quizá materialmente, económicamente no lo somos, pero objetos de Pero interés tenemos otro siempre vamos valor. a ser. Yo ¿Sí? no, no tengo solo muchos eso, amigos creo que que, tenemos
tenemos aparte una mirada muy singular, también por esto de tener todo el tiempo que estar salvando las papas, todo el tiempo apagando incendios, todo el tiempo tratando de sobrevivir. Entonces eso te mantiene como Lo Sí, que decíamos, como el riesgo de ágil. estar en las ágil, calles, te el mantiene riesgo ágil. estando en otro país extranjero mayor, como cuidado que no te pase nada afuera, y uno diciendo, si yo soy el latino, como esa talla, Estamos, digamos, estamos más que tiene vivos. su Sí. claro oscuro, claro, que tiene su tristeza y a la vez alegría Muy incorporada. presente. Pero es cierto. No quiero jugar, por favor, De Andrés. verdad. Ahora, lo bueno de la experiencia oriental de ustedes es que han tenido la perspectiva de lo que viene y tal vez deberíamos empezar a orientarnos y también en Pero, nuestra mm, creación, en nuestra producción y en nuestra edición, tal vez hacia eso, ¿eh? Hacia, digamos, futuros Yo interesados tengo la al otro lado del sensación de que Pacífico. es, yo, bueno, a ver, buscarle interés como mercado que puede interesarse en las cosas que nosotros hagamos podría llegar a suceder. De hecho, alguna puerta se ha golpeado, pero creo que pensarnos, a ver si podemos asimilarnos a esa forma, no sé, a mí me yo da la solo que sensación sí. que no nos sale, no Porque nos sale. No, no, Es no, como no, si haberlo somos, pensado con Estados Unidos en los 90 por así decirlo. O sea, es como en los 90 he dicho, está Estados Claro. Unidos en boom económico, qué sé yo, este es el momento, pero en verdad seguimos acá. Seguimos estando, digamos, en el jardín, por no decir patio. Pero, pero es respetable a la vez, yo siento en el sentido de que también no es que tenga que haber una obligación de tales potencias culturales en que hacernos un espacio necesariamente. Lo bonito es que al menos No, uno sabe que se va a generar algo para uno como lector, pero uno como autor, claro, o sea, esa, es, mira, yo pero al creo menos que es un inspira en ese mundo, sentido. eso, es un Sí, mundo que nos sigue dando todo el sí, tiempo tema, es. tema, porque hay una realidad Y que de China algún nos va a modo dar hay que muchos tratar de años más de ciencia ficción. abarcarla, atravesarla. Ujú, Hay algo inteligible ahí que hay que tratar de interpretar ese lugar también que nos va tocando de lo subalterno con esos sí, poderes que mientras se cagan a cachetazos ahí arriba, mm. nosotros después, bueno, pagamos también tortas, ¿entendés? Sí, no, yo creo sí. que eso también, y yo siento que China, digamos, que ya nos da material, digamos, por así decirlo, como lectores, que a la vez inspira creación también. Además de con Laura haber estado en Chengdu en 2023, si no me equivoco fue el 2023. Yo también este año pude ir de nuevo, gracias, digamos, a la existencia. Le mostraba a Laura adelante, digamos, uno de los papelitos, pero esta vez fui a Chongqing, una pequeña ciudad de como 30 millones de personas, pero que era a uno de los workshops, encontré el que encontré a mano, digamos, pero era también otra actividad, y uno ve cómo en ese sentido, digamos, si es por pensarlo en la visión optimista del seguir teniendo material, están partiendo, o sea, digamos, esto fue un evento que no era la convención, no era el fandom como tal, era academia en cierto modo, porque era que ellos tenían una universidad que dentro de la facultad existía, digamos, un departamento exclusivo de estudios de ciencia ficción. Una cosa que tú dices, digamos, Claro, el sur global es algo sí, impensable. sí. Un tema de que, y con los mejores deseos y anhelos de generar un mejor futuro, o sea, ¿de dónde? ¿De dónde? Eh, pero uno lo ve y uno dice, están partiendo. Es como, digamos, me imagino quizás la sensación de los años eh, de Amazing Stories en Estados Unidos, los años 30, ¿no? Totalmente. Ellos están tratando de Están generar eso, ahí, por están Ujú, eso ahí. regalan la revista en los colegios. Exacto, Están digamos. queriendo De generar hecho, incluso eso. en temática, si uno se da cuenta, si uno lo homologa, es como, obviamente es muy distinto porque hay una cultura detrás muy distinta, pero es como incluso en sus temáticas parecieran estar como en ese inicio norteamericano, digamos, de, Hay alguna conexión porque de también lo desarrollo. están orientando hacia ahí, una conexión hacia la mirada de la exploración espacial, por Claro, ejemplo. claro, claro. ujú. Entonces es un tema que en Latinoamérica prácticamente hemos abandonado,
porque estamos con otras Pero cuestiones, crisis En Surinam es climática, donde está, Surinam contaminación, tiene Tenemos que la, glifosato en sobrevivir. el agua, ¿entendés? pero Entonces, sí, es Ellos complejo. pueden pensar en eso, claro. Sí. Pero bueno, ellos Joel, que quieren existe el, que sus niños teatro. generen esa tecnología. Entonces hay una lógica. Yo también me ha tocado estar en Noruega, en un evento Mm, extraordinario, en el CoFutures, y el encuentro de este grupo interdisciplinario que estudiaba ciencia ficción, que organizaba la CoFutures, había un noruego, había dos de la India, dos chinos, o sea, había India, un noruego, ¿entendés? La gente que estaba realmente preocupada por la divergencia, el Mm, pensamiento divergente, no era parte de la hegemonía. mm. mm, sí. Estoy pensando en el meme nomás de Chile imperial Ucrania con Croacia, de todas las costas del mundo. Quizás eso no. A mí eso me sale, digamos que, claro, es complejo, es difícil hacer esa como reconciliación, tal vez, de saberse Bueno, uno bueno, el lugar donde. disculpa, me acordé al tiro que es igual lo mencionamos en la CIFCOP, en el último panel, el ejemplo que teníamos, o sea, yo no sé si Benjamín Labatut es exactamente chileno o lo que hace Ah, exactamente es es porque ciencia a ti ficción, te da esa. Pero es chileno. Lo que pasa es que, claro, lo no, hizo su no por es afuera. chileno, holandés, pero Acéptalo. hay Acepta, un querido Benjamín. autor que está un poco metido así en nuevas formas de Mm, creación y el alcance de su trabajo es mundial, ha claro, traducido, creo que lleva 20 idiomas, y simplemente lo único que hizo, ahí de forma igual un poco creativa, porque él estaba acá, publicado en editoriales, pero editoriales así como chicas y no era tan conocido, o sea, existía, pero no existía como nomás. Se fue a, no sé si Laura sabe esa historia, él se fue a Frankfurt y llevó manuscritos de un verdor terrible en todos los idiomas, así como en italiano, en francés, en inglés, en alemán, y la Feria del Libro de Frankfurt es una feria más de editores que de lectores. Entonces, ahí movió la novela, ahí consiguió los contratos y ahí se generó el nombre que tiene ahora. O sea, y de nuevo un poco así como una aventura, él llegó, agarró, bueno, igual con un poco de presupuesto, pero agarró el avión, agarró los manuscritos traducidos y ahí hizo el cambio, ¿ya? O sea, siempre hay que hacer alguna forma latinoamericana de cambiar las cosas, pero hay que encontrarlas, ¿ya? No Hay que necesariamente encontrar eso, sí, hay que encontrarlas. yo creo el sí, perdón, no. recurso inesperado. Pero él Sí, acá era un autor, uno más, y de hecho pero los acá que un tenía grande ahora. era cuánto se llama, eran como libros que decían, sí, él es un poco bolaño para sus cosas, sus cuentecitos son un poco nazis, está bien, así, pero en ningún Eso no caso sabía era yo. el Las autor opiniones de vertidas en fútbol. este programa no corresponden al de la asociación. No, porque tiene como un libro de unos nazis que se van a la Antártica, todo, Como el año así también como, tiene uno. Todos por eso, tenemos porque uno. era muy bolaño él para sus cosas. Entonces, Bueno, él ya. era bolaño, entonces así como, Caballeros, la charla es muy interesante, pero yo me voy a tener que retirar Ah, porque Yo me sí. convierto en es calabaza. cierto. Han pasado las 12, me Yo listo, convierto solo en quiero, calabaza. pero déjanos tu mensaje ¿Te cambiamos un poco a un optimismo camusiano, Laura, o todavía el devenir se ve complejo? Y también A el ver, lenguaje al menos nos me gusta mucho permite. hablar con ustedes porque me hace sentir mejor. Me hace, Mm, la verdad es que han sido, le contaba a Leo, por distintas cosas, han sido años, 2 años difíciles estos de mm, estar trasplantada acá y tratar de mover la realidad en un sentido positivo y mm, ha sido todo muy, muy duro. mm, Pero realmente la sensación de poder charlar con ustedes, de poder sentir que, bueno, hay un entendimiento, hay un punto de vista común, de sentirse menos sola mm, y, y también pensar que, bueno, quizás estas preguntas las podamos contestar entre todos, porque también sí, estamos queriendo eso, queriendo participar de cierto diálogo colectivo de nuestro tiempo y solos es muy difícil obtener respuestas al respecto. Así mm, que también quizás algo de un pensador contemporáneo coreano de quizás
por un lado, las estrategias que dice Andrés, o buscar la estrategia divergente, el salto, la cosa extraña, o, como dice el científico coreano, perdón, el pensador No sé. coreano, Yun-Chul Han, Chu ¿cierto? Jung Han, Es que lo sí, leemos harto aquí en el equipo. Lo conoce. decir, a veces hay que retirarse, ¿no? Hacer un poquito menos, dejar pasar un poquito la tormenta Reunirse a y la fogata. también ojitos abiertos a ver qué cositas están pasando, aprender bueno, en mi caso, de un entorno distinto, de una realidad distinta, quizás de reglas de juego distintas, y, y no apurarse a hacer. Sí, me gustó eso. Qué bonito, Laura. Em, bueno, qué bueno tenerte en todo caso nuevamente, sí, para no quitarte tu tiempo, por supuesto que sabemos que el cambio de horario no está Sí. bien, en verdad nos juega a favor para que no nos vayamos, no estemos conversando 7 horas, que podríamos hacer. No, pero nuevamente muchas Tranquilamente. gracias por poder estar acá. Qué honor que sea el cierre de lo que ha sido una Alcifcon masiva. Así que por mi lado, digamos, hablo por mí, pero me atrevo a hablar por varios, por lo menos, de darte las gracias en ese sentido y quiero también dejarle ese espacio de palabras de agradecimiento finales a Andrés y a Joel antes de liberarte realmente. Y a modo de anécdota de cosas raras y por qué todo puede ser posible, encontré un libro de ciencia ficción de Surinam. Esto es lo que les quiero contar. Eso es todo. No les daré detalle, pero el punto es que todo es posible. Llegó. Todo es Llegó, posible. cruzó el Amazonas, me avisaron que hubo una demora, asumo que fue alguien que no lo logró como yo apenas lo logré, pero finalmente llegó el libro desde Surinam. Eso es mi mensaje de hay esperanzas. No, pero muchas gracias Laura nuevamente y Andrés y Joel, por favor, les dejo a ustedes el despido final. Y, No, gracias no, por los perdones. eh, Primero, Y claro. un gusto en realidad. Esta conversación es muy interesante, mucho de análisis y mucho de futuro. Yo creo que hay mucho futuro para la ciencia ficción. Hay que buscar el dispositivo, buscar la forma, tal vez el truco, como dice Andrés, Mm, para entrar, digamos bien. Pero gracias por venir pues, y conversar con nosotros. ¿Ya? te queremos mucho, Gracias a Laura. ustedes. Sí. Andrés, siempre es muy entretenido hablar con Laura, tiene como toda una visión, tiene mucha experiencia en todo lo que, al otro lado de la cordillera, bueno, ahora al otro lado del Atlántico, ahí, pero no, siempre me agradece su perspectiva y claro, pues es entretenido juntarse y volver a hablar los temas. Claro que quizá uno siente que la atenazan a uno solo y no, por al final es una preocupación colectiva ahí que nos llega a todos. sí. Bueno, gracias. Gracias a Gracias a ustedes. ti, Laura. Que duermas muy bien, que tengas buena noche por esos lados. Acá todavía no se oscurece, pero que descanses también y nuevamente muchas gracias por así concluir nuestra Alcifcón finalmente. Luego una Alcifcón que ha durado mucho, 2025. Francis con Y Hacemos un gran cierre de esta ha año, sido un gran cierre y nos vemos el 2026, pues entonces, por todos. favor. Será un Pasado placer. mañana. Muchas gracias, que estén bien todos. Les mando un besote. hasta la Chao, chao. próxima. Nos Chao. vemos, amigos. Chao.